oyentes, amigos y hermanos en Cristo. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios y quienes tengan a mano las Sagradas Escrituras, les invito a abrirlas en el libro de Números. Es el cuarto libro de la Biblia, el libro de Números, y vamos a leer el capítulo 21. Y vamos a leer los primeros 9 versículos que dicen así: Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: Si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo, y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma, que significa destrucción. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Que el Señor Dios bendiga su buena palabra. Hay un texto que viene y se ajusta al tema que vamos a encarar a empezar hoy día. Ese texto está en Isaías 45:22, y allí leemos así: Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Nuestro tema a partir de ahora será la serpiente de bronce, o sea, la serpiente ardiente. El pueblo de Israel está en el desierto marchando con todas sus murmuraciones, con todos sus desaciertos, sus fracasos, por la incredulidad del corazón, marchando a la tierra de Canaán, la tierra de promisión. Si imaginamos esta escena que acabamos de leer, acaecida en el desierto, será más fácil comprender este episodio. Es decir, si nosotros nos imaginamos presenciar cuando la gente era mordida por las serpientes, y cuando Moisés, por indicación de Dios, hizo una serpiente de bronce y la levantó en una asta, en un palo arriba, donde todos la puedan ver, y que cuando la persona era picada por la serpiente, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Quienes hemos visto y hemos presenciado y hemos asistido a personas que fueron mordidas por la serpiente, los hemos visto agonizar,
los hemos visto desesperar, ver la muerte de cerca. Podemos imaginarnos cómo serían estas serpientes allí en el desierto. Por eso digo, imaginarnos esta escena nos hará más fácil comprender este episodio. Un israelita ha sido mordido. Un dolor intenso corre por todo su sistema y siente un malestar mortal. Le sobreviene una languidez inexplicable, seguida de inmediato por un fuego abrasador que parece consumir su propia vida. Padece una tortura inexplicable. Y a medida que el veneno se aproxima más y más a la fuente de la vida, al corazón, el enfermo mira desesperadamente alrededor en busca de ayuda que nadie puede ofrecerle, ayuda que no hay a su alrededor. Llega el momento cuando el enfermo ya se abandona a la desesperanza. Cuando oye una voz que dice, mirad a la serpiente y vivid. La vista del sufriente, ya casi vidriosa por la muerte, se vuelve hacia el objeto señalado por Dios. Y cuán glorioso es el resultado. Una mirada significa la vida. La fiebre empieza a ceder. La inflamación deja la sangre. Cesan las convulsiones. El pulso que estaba agitadísimo se normaliza. Y el dolor empieza a huir. El ser entero siente los efectos de la renovación por esa mirada de fe a la serpiente de bronce. Es obra de unos pocos momentos. No ha habido trámites, solo una mirada. Y la cura es perfecta. Aquellos que ya estaban señalados para la muerte toman de nuevo su lugar entre los vivos. El hombre retoma el hombre vuelve a sus anteriores ocupaciones. La mujer vuelve a sus tareas domésticas. El niño picado, mordido por la serpiente, por una mirada a la serpiente de bronce, vuelve a sus juegos. Padres, madres, hermanos y niños se abrazan. Al fin, el llanto se torna en un cantar colectivo y el campamento se vuelve en una escena de gozo general. Yo quiero aplicar esto, amigo, en la forma más clara espiritualmente. Hallar una aplicación a esta escena, una aplicación espiritual. En los versículos 5 y 6 tenemos el pecado y sus consecuencias. ¿Cuál era? La muerte. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. ¿Por qué? Porque el pueblo pecó murmurando, hablando lo que no debe contra Dios. Y el Señor envió serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. El pecado y sus consecuencias. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 6:20? La paga del pecado es muerte. Esto tenemos que entenderlo, amigo mío. El pecado no halla otro remedio que lo que Dios provee. El hombre no puede sacar el veneno, la ponzoña del pecado de su vida, si no admite que Dios puede intervenir y salvarle. El pecado y sus consecuencias es la muerte. Luego tenemos en el versículo 7, cuando el pueblo le dice a Moisés,
hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ahí tenemos el reconocimiento y confesión del pecado. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que confesar. El Evangelio nos enseña eso. El Evangelio no es una formación de dogmas, de ritos y ceremonias. El Evangelio ofrece una grata y buena noticia al pecador, de que Dios ha provisto un Salvador y de que el pecador tiene que confesarle sus pecados al Señor. Luego vemos en el versículo 8 estas palabras. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Hazte una serpiente. Ahí tenemos el remedio provisto por Dios. Ahí está el remedio provisto por Dios. Un día el Señor le dijo, una noche más bien, el Señor le dijo a Nicodemo, un maestro de la ley en Israel, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es el remedio que Dios ha provisto, porque no hay ningún otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero para este remedio había una condición. En el mismo versículo 8 dice, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, a la serpiente de bronce, vivirá. Esa es la condición impuesta, mirar. Y hemos leído ese hermoso texto en Isaías 45:22, cuando el Señor dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No confíes en los dioses que los hombres inventan. El diablo quiere desviar la mirada verdadera a la fuente de vida que es el Señor Jesucristo. ¿Cuánto nos invitan a mirar? Respetamos a la Virgen María, pero nos invitan a mirar a la Virgen María. Dicen, ella es mediadora, porque es la madre de Jesús. Nos invitan a mirar a esos grandes hombres de Dios como Pablo, Pedro, Jacobo, Santiago. No, ellos no son el remedio. Mirando a ellos vas a terminar muerto espiritualmente en el infierno. Tienes que mirar a lo que Dios ha provisto, al mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el Salvador. A Él tienes que mirar. La condición es esa, mirar. Y por último, vemos el resultado de su aplicación personal. Dice que el que miraba, vivía. Y esto podemos nosotros, pecadores miserables, los que hemos sido recibidos a misericordia, no porque seamos mejores, tal vez los peores, pero un día miramos a Jesucristo, el Hijo de Dios, muriendo allí elevado en el madero, derramando su sangre para lavar las manchas de nuestra alma. Le miramos con fe y podemos gritarle al mundo, somos salvos, no porque seamos buenos, no porque somos mejores que nadie, somos salvos por mirar con fe a Jesucristo y confesarle nuestros pecados. ¿Cuántas veces has escuchado este mensaje? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y sabes perfectamente lo que tienes que hacer?
y dejas que el veneno del pecado siga tomando todas las áreas de tu vida para destruirte y acabar terminando tu vida perdido para siempre en la eternidad. Alto amigo, alto amiga, recapacita, joven, y piensa que es el momento de mirar al Señor. El Señor, mientras estaba en la tierra, usó este incidente como una ilustración a su propia persona y obra al ser levantado en el madero cuando dijo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahí está, en un espectáculo ante todos, Jesucristo levantado, el justo muriendo por los injustos, el santo de los santos, hecho pecado, cargado con mí y tu pecado. Tienes que mirarle ahora, confesarle, como confesó el pueblo: hemos pecado. Decir: he pecado, Señor, contra el cielo y contra ti. No soy digno, pero tú me invitas a mirarte y me recibes con misericordia por esa tu maravillosa gracia que salva y perdona. Ojalá que las personas que no son de Cristo se den cuenta y confiesen su pecado al Señor. Vamos a continuar mirando la serpiente de bronce más adelante.